Aparecieron. A ver, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión práctica número 4 de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. Quien les saluda es su docente de la parte teórica, la doctora Mirla Jacqueline García Cuña. Y hoy vamos a realizar la sustentación de la guía práctica número 1 del punto, de lo que es el punto número 2, historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Recuerden que tienen aproximadamente 10 minutos cada uno de ustedes para realizar la exposición. Por favor, tienen que encender su cámara al menos durante su presentación y luego pueden apagarlo. Recuerden que durante esta parte práctica nosotros vamos a evaluar, ¿no?, lo que es el flujograma que han elaborado y la parte de la sustentación. Antes de tomar asistencia vamos a invitar a Kevin, que va a realizar su presentación de la enfermedad actual. A ver, voy a compartir pantalla y luego tomamos asistencia. Y voy tomando, asistencia. Ya, me avisa para poder compartir mis. Un ratito. Ya, ¿podemos compartir? Ya. ¿Puedes compartir Sí se logra apreciar, ¿verdad? Sí. Ya, genial. Ya, bueno, en este caso me toca, buenas tardes con todos. En este caso me ha tocado hablar sobre la historia de la enfermedad, que es de la malaria. No, tenemos el periodo prepatogénico. El agente que causa la enfermedad es el esporozoito, ¿no?, un parásito transmitido por el mosquito Anopheles, o el Plasmodium, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Hay que tener en cuenta que la malaria no es una enfermedad que, o sea, si bien sabemos que se transmite por la picadura de un mosquito, puede ser transmitida por diferentes mosquitos, ¿no? Es por eso que tenemos diferentes agentes, ¿no? En realidad, el parásito, el principal va a ser el esporozoito y el Plasmodium, pero hay diferentes tipos de malaria. También se le conoce como paludismo, ¿no? El vector, el principal es el mosquito Anopheles. El huésped puede ser cualquier ser humano, ¿no? Puede transmitirse en animales también. El medio ambiente, aguas estancadas que no tienen el nivel de salubridad suficiente. En cuanto a la enfermedad en sí, muchos estudios refieren que la enfermedad lleva en la Tierra desde hace mucho tiempo, desde el inicio incluso de la era prehistórica, ¿no? Y hablan de que si se pudiera contar el número total de muertes por malaria, dice que por lo menos ha matado a la mitad de la población mundial. Bien, en cuanto al periodo patogénico, ¿no?, tenemos en los primeros síntomas, signos y síntomas específicos, la anemia, claro, la fiebre, los escalofríos, ¿no? Esos son los primeros signos que empieza a tener el paciente. El dolor de cabeza, las náuseas, ¿no? Hay que recordar y tener en cuenta que el periodo de incubación es de 30 minutos después de que te pique el mosquito. Las complicaciones tenemos las heces con sangre, convulsiones, ictericia y coma. En cuanto a las secuelas de esta enfermedad, pueden considerarse la insuficiencia renal, meningitis, insuficiencia respiratoria y hemorragia a nivel de vaso. Y puede llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Por lo mismo, por algunas complicaciones como son la insuficiencia renal, la meningitis, una anemia hemolítica o un edema pulmonar. Incluso en el mismo tratamiento, cuando la malaria pasa a un nivel grave, ¿no?, que es a una etapa clínica hospitalaria, cuando se está tratando a la malaria, se intenta no utilizar medicamentos como esteroides, ¿no? O, por ejemplo, una aspirina incluso que puede ocasionar un problema, ¿no? Que aumenta el riesgo de tener una hemorragia gastrointestinal. En cuanto a la prevención primaria, tenemos la promoción de la salud y la promoción específica. En la promoción de la salud, ¿qué es lo que se hace?
se habla con la población, ¿no? Por ejemplo, en el caso de población que vive en zonas endémicas, ¿no? Se habla del cuidado del agua, se habla de cómo deben almacenar sus recipientes, de cómo, incluso de cómo prevenir la misma enfermedad, de utilizar repelente constantemente. Y esto también se utiliza para con las personas que van a viajar hacia zonas endémicas, ¿no? Hay muchas zonas del mundo que son consideradas zonas endémicas de malaria, e incluso hay ahorita una vacuna que es moderadamente específica, ¿no? Para la malaria, justamente para el plasmodium. Pero no es como que no se vende a gran escala, no se ha organizado a gran escala a nivel mundial. Eh, bueno, en cuanto a la protección específica, tenemos también lo que vendría a ser la ayuda, ¿no? Con las autoridades para el tema, autoridades locales, por ejemplo, para aplicar larvicidas o para fumigar lugares donde haya abundancia presencia de mosquitos. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos como primer paso el diagnóstico, ¿no? Mediante el diagnóstico vamos a recurrir a un hemograma, a un análisis de sangre completo, ¿no? Y también al recuento del número de merozoitos, ¿no? Que es lo que pasa a los esporozoitos al madurar en el hígado del ser humano. El tratamiento inmediato es el tratamiento con cloroquina. No obstante, esto solamente sirve generalmente como tratamiento inmediato, ya que los parásitos en muchas zonas endémicas ya han creado una resistencia a la cloroquina. Pero, por ejemplo, incluso se podría tomar la cloroquina como prevención, protección en prevención primaria, porque también se utiliza, los médicos refieren que pueden utilizarse 2 semanas antes de viajar a una zona endémica y tomarla una semana, cada una vez por semana, hasta 8 semanas después de que regresan de esa zona endémica. Y en la prevención terciaria tenemos uso de medicamentos específicos, ¿no? Ya cuando la cloroquina no sirve tanto efecto, y tenemos una malaria confirmada, se suele administrar dosis de doxiciclina, también de clindamicina, y eso va con los cuidados que pueden recurrir si es que está pasando por un periodo grave. Se le va a tratar al paciente no ya de una manera hospitalaria. Lo que se va a utilizar más que todo es como dije, el mononidrato de doxiciclina, la doxiciclina en sí, y también incluso se combina con lo que es la cloroquina, ¿no? Y luego vamos a tener el tema de la rehabilitación, ya cuando el paciente sale del cuadro grave, y se le va a hacer un seguimiento, sobre todo, ¿no? Para evaluar las posibles secuelas y los posibles hechos, ¿no? Del contagio de la enfermedad. Ujú. Ya. Muy bien, gracias, Kevin. Entonces, con respecto a la malaria, pues se encuentra dentro de las enfermedades metaxénicas, es decir, que existe un artrópodo que va a transmitir este tipo de parásitos, ¿no? Y que según el tipo de parásitos que ha afectado a la persona, pues va a ser el tratamiento, ¿no? Existe tratamiento para el Plasmodium vivax, el Falciparum, el Malariae, el Ovale, ¿no? El más frecuente es el Vivax, el que genera cuadros más severos y con alta tasa de mortalidad es el Falciparum, pero existe también casos en el cual una persona puede estar infectado por Plasmodium vivax o Malariae, ¿no? Cada uno tiene su propio esquema de tratamiento y esta enfermedad está considerada también dentro de la Agenda 2030, ¿no? En poder erradicarla, mejorando las condiciones de vida de las personas, ¿no? Lo que es pues el acceso a una vivienda adecuada, el acceso a agua potable, a saneamiento, pues busca disminuir, ¿no? Este vector, y si no tenemos la presencia de este vector,
pues vamos a disminuir los casos de malaria que causan una anemia, pues está dentro de las enfermedades febriles asociados, ¿no?, a una anemia severa, sobre todo el falciforme, porque afecta, ¿cuál es dentro de la parte, su clínica? Afecta principalmente a los glóbulos. ¿A qué células, Kevin? Perdón, no le escuché la última parte, disculpe. Células afecta el plasmodium. Una vez que infectan al ser humano, A las células del hígado. Ahí es donde se sintetiza el plasmodium y ahí es donde el parásito va a madurar. a los eritrocitos, ¿no? A los glóbulos eritrocitos o glóbulos rojos, que son los mismos. Nosotros Claro, hacemos un estudio de gota gruesa. Ya el personal de laboratorio tiene que ser un experto en poder visualizar estas láminas de gota gruesa y decirnos cuál es el plasmodium que está afectando en caso de ser malaria, ¿no? Para poder nosotros dar el tratamiento de manera oportuna y evitar las complicaciones que nos has mencionado. Muy bien, gracias Kevin por tu participación. Nos quedamos listo, con el doctora. grupo Gracias. número, a ver, el grupo. Doctora, disculpe, sí me puedo retirar, ¿verdad? Porque tengo clase ahorita. Sí, sí, claro, claro Listo, que muchas gracias. ya. El grupo número 4, ¿no? Ya tomé asistencia, está Jocelyn, está presente, está Luis Antonio, está Yair, está Sergio García, está Yaeli del Milagro, también está David Josué, Olenka, en el momento que tomé no estaba la asistencia, no sé si ha llegado, y María Paredes, María Fernanda Paredes, que también está presente. Ahora sí, chicos, ¿a algún voluntario de este grupo que quiera iniciar la participación? Ya, muy bien, está. Levanten la mano y a medida que han levantado la mano vamos a respetar ese orden. Ya, muy bien, entonces. Docente, una pregunta. Sí, Luis Antonio. Ah, no. Bueno, es que mi internet ahorita se acaba de, o sea, me acaba de, no la acabo de escuchar lo que dice. Quería decirle que mi nombre es Antonio. Es Antonio. Luis O sea, Antonio Heredia. sí, profesora. Parece que escuché a Antonio. Disculpe. Anthony. Por ahí se pasa a Anthony por leer rápido. Sí, Ya. gracias. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién levantó la mano? Comenzamos con Yaeli, ¿sí? Listo, Yaeli, doctora. un ratito, a ver, sí está la opción de compartir pantalla, Yaeli. Su compañera nos va a presentar la historia natural de la tuberculosis, ¿no? Pulmonar. Escuchamos, Yaeli. Listo. Ujú. Buenas tardes con todos, estimado docente, compañeros. Como ya lo mencionó la profesora, hoy expondré sobre la historia natural de la tuberculosis. Eh, bueno, no puedo avanzar. Ya, bueno, aquí tenemos la historia natural de la tuberculosis. Nos encontramos con dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Dentro del periodo patogénico podemos encontrar lo que es la tríada ecológica. Esto lo asumimos como los factores de riesgo en los que se encuentra el individuo para ser predisponente a diversas enfermedades que se encuentran en el ambiente. Lo he clasificado como factores endógenos y exógenos. Los endógenos, bueno, son los propios antecedentes del huésped, ¿no? En la edad podemos decir que según investigaciones, los que más suelen sufrir de esta enfermedad son los adultos mayores y los niños. Respecto al sexo, según diversos estudios, lo que arroja la estadística es que la mayoría de la población masculina fue la más afectada. También pueden ser puntos de contagio de las personas inmunodeprimidas o con enfermedades sistémicas, tales como pueden ser la diabetes o el VIH. También encontramos aquí el estilo de vida de las personas, ya que si una persona es alcohólica o fuma o no mantiene un estilo de dieta saludable o no incluye el deporte en su vida, lo hace más predisponente.
En los factores exógenos podemos encontrar los sociales y ambientales. Dentro de los sociales, bueno, podemos encontrar la migración y el hacinamiento. Con migración nos podemos decir que es el aumento de personas marginales en situación de pobreza. El hacinamiento viene a estar constituido por la calidad en la que viven estas personas, ya que no cuentan con las condiciones básicas de vida. Esto nos lleva a tener insalubridad y también como viven en un nivel socioeconómico muy bajo, como es la pobreza es el principal factor desencadenante de la tuberculosis, nos encontramos con una severa desnutrición. Hablemos del agente patógeno. Es una bacteria bacilo llamada Mycobacterium tuberculosis. Bueno, esta enfermedad se divide en 3 fases: la fase primaria, la fase latente y la fase activa. Hablaremos un poco más en el periodo patogénico, pero lo repasaremos brevemente. En la fase primaria podemos decir que la persona casi no tiene molestias y, bueno, comienzan a desarrollarse los síntomas en la fase latente. Y en la fase activa ya comienzan a notarse más los síntomas y las molestias y puede volverse más crónico. Recordemos que una persona puede estar infectada y no desarrollar síntomas, pero aún así contagiar al resto. Ahora hablemos del periodo patogénico. Nos encontramos con 2 etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. Dentro de la etapa subclínica podemos encontrar la inmunidad y la resistencia. Aquí hablamos de la vacuna CBG, la cual es colocada a las personas en los primeros años de vida, pero esto no quiere decir que más adelante no se puedan contagiar de tuberculosis, ya que a veces también se suelen presentar resultados positivos, y es por lo que el mismo organismo está que trata de luchar con la infección. Bueno, los daños tisulares lo encontramos a la 6ª semana. Aquí comienza nuestra etapa clínica. Comenzamos con los signos y síntomas. Primeramente, aclarando cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma. Un signo es lo que lo puede apreciar otra persona desde su perspectiva, en este caso el profesional de salud, mediante o diversos exámenes clínicos, y los síntomas vienen a ser lo que la persona experimenta en sí en su organismo. Aquí encontramos la tos persistente, la pérdida de apetito, cansancio o debilidad, dolor de pecho, apnea, las fiebres altas, la sudoración nocturna, que es característico de esta enfermedad. Ahora pasamos al diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial es lo que el personal de salud evalúa como una posible enfermedad, ¿no? Puede ser esta confundida con una neumonía, un cáncer de pulmón, un acceso pulmonar, una infección de las vías respiratorias altas. Todo esto debe descartarse mediante exámenes de esputo, biopsias, entre otros exámenes que se puede hacer, ¿no? O también la muy conocida prueba de tuberculina. Ahora pasamos a hablar de las lesiones. En las lesiones podemos encontrar la bronquiectasia, la cual es caracterizada por ser una dilatación e infección de los bronquios, lo cual da paso a que la infección se despliegue por todo nuestro organismo y también que sea propicio para los hongos. Podemos encontrar también una hemorragia pulmonar, una broncolitiasis, que es la formación de material calcificado en los bronquios, cavernas, que es la prácticamente putrefacción del material calcificado, o un derrame pleural. En una etapa más crónica de esta enfermedad podemos encontrar más incrementado el dolor torácico, la hemoctasis, que es el esputo con sangre, linfagitis periférica, que es una reacción normal del cuerpo ya que está intentando defenderse ante una infección tan grave, o fibrosis pulmonar. Finalmente, en la resolución podemos encontrar la curación total del paciente, su rehabilitación con sus respectivos medicamentos o la muerte. En los niveles de prevención podemos encontrar el nivel de prevención primaria. Aquí encontramos los métodos de protección, tanto de nosotros como pueden ser el uso de mascarillas y no estar en lugares aglomerados. Recordemos que esta enfermedad
pues se contagia por microgotas que se quedan en el ambiente y pueden estar hasta 24 horas ahí. También nuestro personal de salud con métodos impermeables, mascarillas, también enfatizar en campañas de prevención para poder educar e informar a la gente. Y también, lo más importante, campañas nutricionales. También incentivar a mejorar los hábitos de vida de nuestra población y la vacuna BCG. En un nivel secundario encontramos lo que es el diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento. Podemos encontrarlo mediante estudios epidemiológicos, rayos X de tórax, estudio bacteriológico y cultivos, broncoscopías, punción, biopsias, como ya se ha mencionado, las pruebas de esputo o también la prueba de la penicilina. En la prevención terciaria podemos encontrar que nos encontramos con un factor biopsicosocial, debido a que esto es netamente por lo que se desarrolla la enfermedad, es por un factor social, ¿no? Aquí encontramos la pobreza. Aquí en el nivel terciario encontramos más que todo el tratamiento y control de lo que pueden ser las secuelas de la enfermedad y su respectivo tratamiento con fármacos. Respecto a los fármacos, se suele dar un tratamiento durante 6 o 9 meses con lo que son antibacterianos y es un tratamiento ya establecido y que se suele dar en la mayoría de los casos. Claro, viendo la condición en la que se encuentra el paciente, talla, peso, o se recomienda hacer exámenes de calcio o estos, ¿no? Los más frecuentes, los fármacos más frecuentes utilizados son la isoniazida, la rifampicina y la piramicina. Muchas gracias. Ya. Muy bien, Yaeli, ponlo en tu historia natural, por favor, los gráficos. Ya, profesora. Comparto de nuevo, ¿no? Sí, por favor. Ya, ¿Dónde está la profesora. historia natural? Creo que se quedó mi pantalla. Ya, Yaeli, ya has identificado el agente etiológico, ¿no? La población vulnerable, ¿no? Todos podemos infectarnos de lo que es tuberculosis. Personas inmunodeprimidas, las personas privadas de su libertad, ¿no? Porque acá el medio ambiente juega un papel importante, ¿no? Las condiciones de vida, el hacinamiento, la pobreza, ¿no? Incrementan el riesgo de sufrir de esta enfermedad. Y ahora, pues, lo que es las infecciones, personas afectadas por el virus del VIH, ¿no? Como una comorbilidad bastante frecuente. Por relación a la prevención, primaria, ¿no? La identificación de contactos que se realizan, ¿no? En el caso ya de un paciente que ha sido diagnosticado de tuberculosis, ¿cómo lo considerarías? ¿Como parte de la prevención primaria o la búsqueda de estos contactos o como una limitación del daño, según lo que tú has leído? Perdón, profesora, mire, lo que yo tengo entendido es que cuando las personas que se infectan con tuberculosis es altamente contagioso, ¿no? Por lo que se aísla totalmente a la persona que está infectada. Entonces, ¿podría responder su pregunta si lo considero como, si está en la barrera de protección primaria o en la barrera de protección secundaria? ¿Esa es la pregunta, profesora? Los contactos, el contacto directo, ¿no? Sí, eso me pregunta si está en la prevención primaria o prevención secundaria. Ajá, sí. ¿En dónde tú lo ubicarías la identificación de contactos, ¿no? Porque el personal de salud hace una búsqueda de los contactos, los examina, ¿no? ¿En dónde tú lo colocarías? Creo que lo colocaría en la prevención secundaria, profesora, porque la prevención secundaria es lo que se basa más ya en el diagnóstico y control.
Entonces, si ya está diagnosticado, se trataría de controlar su expansión. Pero por una parte también tiene parte de control, ¿no, profesora? Así que también involucra la prevención primaria. Ya. Hay que recordar que tú has hecho la parte de la historia natural de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Pulmonar, Porque profesora. es muy diferente el contacto de una persona de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Que no contagia a través de la vía respiratoria, que un paciente con tuberculosis pulmonar. Incluso dentro de la tuberculosis pulmonar, si es BK positivo o BK negativo, ¿no? Y en relación a la identificación de contactos y a la búsqueda de contactos de un paciente con TB pulmonar con BK positivo, es decir, que está eliminando este bacilo, ¿no? Mientras habla, mientras respira, tose, etcétera. Hay que examinar a estos contactos, ¿no? Y si este contacto no tiene la enfermedad activa, pues, y reúne las condiciones, ¿no?, para iniciar un tratamiento profiláctico con isoniazida, entonces en ese caso lo que estamos haciendo es una protección específica, ¿no? Porque el factor de riesgo de esta persona es que estaba en contacto con una persona con tuberculosis, pero no tiene la enfermedad, ¿no? Entonces yo le voy a dar una profilaxis con isoniazida para prevenir que desarrolle la enfermedad, ¿no?, con respecto al contacto. Pero si mi contacto que yo estoy estudiando tiene la enfermedad activa, pues ahí sí estoy haciendo una prevención secundaria, ¿no? Porque estoy haciendo un diagnóstico oportuno, un diagnóstico en la etapa subclínica, porque a través de este antecedente, de conociendo, ¿no?, que esta persona ha estado, es un contacto directo de un paciente con tuberculosis BK positivo que probablemente todavía no tiene síntomas, le realizo las pruebas y me va a salir positivo, ¿no? Entonces ya le voy a iniciar tratamiento, ¿no? Entonces son dos circunstancias diferentes, ¿no? Si mi contacto me sale negativo y reúne las condiciones para yo iniciar una terapia preventiva, pues estoy haciendo protección específica. Si mi contacto me tiene ya la enfermedad activa y lo estoy diagnosticado en las primeras etapas, pues va a ser una prevención secundaria, ¿no? Porque estoy haciendo un diagnóstico precoz, ¿no? Sí, entonces siempre vamos a tener que ponernos en diferentes situaciones para poder definir qué actividad estamos realizando, ¿no? Si es una protección específica o si es una prevención o ya es o es parte de lo que es la prevención secundaria. Con respecto a, por ejemplo, a bueno, el tratamiento es bastante complejo, ¿no? En relación si el agente que afecta existe o no resistencia, ¿no?, a los fármacos de primera línea, ¿no? Si nosotros hablamos de una tuberculosis pulmonar pansensible, es decir, sensible a todos los medicamentos de primera línea, en ese caso, ¿conoces algún medicamento por allí que hayas leído o el tiempo de repente de tratamiento de esta enfermedad? Ya de por sí con la tuberculosis, profesora, el tiempo de tratamiento es con los medicamentos, como dije, de un tratamiento fijo, que es con la isoniazida, y he leído que suele durar alrededor de 6 a 9 meses, y no me he podido aprender bien, profesora, los días, pero es lunes, miércoles y viernes, así intercalado, los 3 medicamentos, por lo que he entendido, ¿no? Porque como usted dice, también es un poco complejo. Sí, El tratamiento para una tuberculosis pulmonar efectivamente son 6 meses de tratamiento y se divide en 2 fases, ¿no? Probablemente por ahí te has confundido, ¿no? En la primera fase que dura 2 meses, ¿no?, en el cual el tratamiento es diario, ¿no? Todos los días el paciente recibe pues
los medicamentos de primera línea, ¿no? Rifampicina, piricinamida, tambutol, isoniazida, ¿no? Y ya en los 4 siguientes meses ya ahí sí es interdiario, ¿no? Con isoniazida y rifampicina, siempre y cuando nuestras pruebas, ¿no? De el cultivo y el antibiograma nos haya demostrado que este micobacterio es sensible a estos fármacos, ¿no? Si no, ya pasaríamos a otro tipo de esquema, ¿no? Y con respecto a la vacuna de la BCG, creo que no hay duda en dónde nosotros lo vamos a ubicar, ¿no? En lo que es protección específica. Cuándo se coloca y frente a qué tipo de nos protege de por vida en relación a la tuberculosis. ¿Qué conoces? Bueno, respecto a la vacuna de BCG, he podido averiguar que no es disponible también. Eso le digo lo que pude averiguar, no está disponible en todos los países, sino en los países que tienen más condición a ser de pobreza, ¿no? Y bueno, he leído que se aplica en los primeros tiempos de vida de la persona y que sí es durante toda la vida, pero eso no te garantiza que te puedas infectar de tuberculosis. Ya. Entonces, ni bien nace el recién nacido, al menos acá, como tú dices, no es una vacuna que se administra en todos los países, ¿no? Chile, por ejemplo, no tiene dentro de su esquema de vacunación lo que es la BCG, porque en ellos la tuberculosis no es una enfermedad de alta prevalencia, a diferencia que Perú. Perú sí, ¿no? Somos el primer país en relación a tuberculosis, no solo pan sensible, sino multidrogo resistente, extremadamente resistente, poliresistente, tenemos de todo, ¿no? En relación a la tuberculosis y la vacuna pues se administra dentro, o lo ideal es en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Antes de que el recién nacido esté en contacto con este micobacterio y la única contraindicación es que si el recién nacido pesa menos de 2 kilos, ahí sí no puede recibir la vacuna contra la BCG, ¿no? Luego sí se vacuna. Muy bien, gracias Yaeli por tu participación. Igualmente, profesora, muchas gracias. Ya. A ver, entonces te sigue, según la manito, está Yair. Sí, doctora. Compartir Yair. Cáncer de cuello uterino. Sí, te escuchamos, Yair. Ok, doctora. Ante todo, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a dar exposición a la guía de desempeño 1, a lo que se refiere a la historia natural. En este caso, me ha tocado la historia natural de lo que es el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer del cuello uterino o cervix. Empezamos con el periodo prepatogénico. Empezamos a definir qué significa lo que es el BPH. El virus del papiloma humano pertenece al conjunto de la familia de los Papillomaviridae. ¿En qué consiste? Van a establecer infecciones productivas en lo que se refiere al epitelio estratificado de la piel y sobre todo en las mucosas. No nos olvidemos que esta es una enfermedad de transmisión sexual en la cual las células cancerosas van a afectar al tejido del cuello uterino. En lo que podemos ver el agente causal va a ser el virus del papiloma humano, sobre todo cuando se refiere al cáncer de cuello uterino, vamos a señalar a los tipos de virus del papiloma humano 16 y al 18. El huésped de la enfermedad puede variar. En este caso van a ser las mujeres, ¿no? Por el cáncer de cuello uterino con vida sexual activa, en la cual se establece un promedio de 24 hasta 65 años, aunque este puede ir variando de acuerdo a la
el nivel social de lo que se refiere al lugar de estas mujeres. No nos olvidemos también que el virus del papiloma humano también tiene como portador a los hombres. En el caso del ambiente, podemos decir que el virus se encuentra en todos lados, es universal, y que podemos decir, aunque el contacto por lo general es sexual, es decir, que el medio de transmisión es por la actividad sexual. Vamos a pasar a lo que ahora es al periodo patogénico. Este estímulo, ¿no?, va a establecer una interacción. El virus del papiloma humano se va a alojar en el huésped, que serían las mujeres, y van a establecer una reacción. En este caso, la reacción crónica sería lo que se refiere a la muerte con lo que se refiere al cáncer. Empecemos primero con la etapa subclínica, con el periodo de latencia. Esta enfermedad tiene alrededor desde su incubación hasta todo el proceso es de 4 a 5 años. En el proceso de incubación van a establecer en las pocas semanas hasta algunos meses después, no de lo que se refiere al contagio del virus. Antes de pasar a lo que serían los cambios tisulares, cuando ya aparecen las verrugas externas, es decir, los tumores, van a establecer cambios en lo que se refiere en la cervix o en el cuello del útero. Entonces, vamos a pasar a lo que es los cambios tisulares. En los cambios tisulares, estos tumores epiteliales, que claramente son malignos o cancerosos, van a estar originados principalmente en el tejido escamoso, es decir, en el exocervix o en el ectocervix, o también en el tejido columnar, a lo que se refiere al endocervix, o sea, la parte interna. Cuando ya estamos en la etapa clínica, vamos a ver que en los signos y síntomas encontramos a las hemorragias transvaginales, a lo que se refiere a los sangrados tipo intermenstruales, a los postmenopáusicos o a los postcoitales. También encontramos a lo que son los flujos, que por lo general se caracterizan por tener un olor maloliente. Tenemos a las fístulas, a las hematurias y también a la hematoquesia, que se refiere a lo que es los dolores pélvicos provocados por los tumores. En cuanto a las complicaciones, tenemos a los problemas de tipo obstructivo. Tipo obstructivo, por ejemplo, la hidronefrosis, la obstrucción uretral que provoca uremia o las molestias rectales. En el caso ya del defecto daño, podemos encontrar, aparte de la infertilidad, lo que se refiere a la menopausia precoz, encontramos ya a la metástasis, a lo que se refiere cuando el cáncer no va tocando localizaciones a diversas partes del cuerpo. Y por lo tanto va a generar el estado crónico, que sería la muerte. En cuanto a lo que se refiere a los niveles de prevención, vamos a encontrar al nivel primario, ¿no?, que se encuentra en el periodo prepatogénico, vamos a encontrar al fomento de la salud y a la protección específica. En cuanto al fomento de la salud, podemos decir que tomemos diversas acciones de educación. ¿Qué me refiero con esto? A que debemos brindar información a aquellas mujeres y también a sus parejas sobre las diversas consecuencias de no usar protección o no hacerse debidos chequeos, no en el caso de las mujeres, también de los hombres, de lo que se refiere a la citología cervical, el Papa Nicolau. En el caso de la promoción, también tenemos el caso de la promoción del uso del condón. Con vamos a pasar a lo que es a la protección específica, a lo que ya debería hacer, que es el usar el condón, el uso del condón. Aquí tenemos a lo que es la citología cervical, lo que ya mencioné sobre el Papa Nicolau, el test de Papa Nicolau y las vacunas profilácticas. Aquí encontramos las vacunas contra el VPH, que se refiere al Cervarix y al Gardasil. Aquí el Cervarix se va a caracterizar los dos forman parte esencial, ¿no?, a lo que se refiere la vacunación contra el virus del papiloma humano. Pero el Cervarix va a ser inoculado en las niñas de 9 a 14 años, ¿no? Aquí su administración es por vía intramuscular y van a ser, la medida es de 5 mililitros y se va a inyectar en 12 fases. En la primera sería el día de la inoculación,
y sería la segunda, en la cual pasarían de 5 a 13 meses pasada la primera administración. En el caso de las adolescentes de 15 años, serían 3 dosis. La primera dosis sería a los 0 meses, ¿no? Pasado un mes después le tocaría la segunda dosis y pasado 6 meses desde la primera inoculación le tocaría la tercera dosis. En el caso de la Gardasil es prácticamente lo mismo, por lo que yo he buscado, solamente se diferencia a partir de lo que se refiere a las niñas de 15 años, a las adolescentes. En vez de ahora ser de los meses 0, 1 y 6, ahora los meses cambian de 0, 2 y 6. Solamente cambia la segunda dosis después del primer mes, en el caso de Cervaris, y en el caso del Gardasil después de los 2 meses aplicada la primera dosis. Pasamos a lo que es las prevenciones secundarias, ¿no? Que ya están dentro del periodo patogénico. Encontramos al diagnóstico de la prueba de Papa Nicolau, ¿no? Desde la protección específica pasamos al diagnóstico. En este diagnóstico se da bien tanto la prueba o también pueden realizar una exploración física focalizada. En este caso, el doctor a cargo, la doctora, tratará de dar valga de redundancia, un tratamiento oportuno, ¿no? Que vamos a pasar ahorita a lo que es la limitación del daño. Entre los tratamientos o cirugías o no ligados a lo que se refiere ya al tratamiento, encontramos la histerectomía. La histerectomía rápidamente se refiere a lo que es la extirpación, ¿no? De lo que se refiere el útero. La quimioterapia que todos conocemos que se da para lo que se refiere al tratamiento del cáncer, ¿no? Para mejorar la vida de los pacientes del tratamiento del cáncer. La radioterapia que tiene que ver con la radiación. Y la crioterapia que se refiere a usar el frío intenso para, puede, pues, así decirlo, desechar las células cancerosas. Y la láser-terapia que se utiliza radiación por medio del láser también para mejorar la vida de la mujer, en este caso dañando, por así decirlo, a las células cancerosas. En lo que se refiere a la prevención terciaria, podemos encontrar la rehabilitación. Tenemos que tener en cuenta que el virus del papiloma humano y al original el cáncer de cuello uterino no tiene una cura, es decir, la infección del VPH es incurable, pero existe la posibilidad de que se desaparezca entre los 6 primeros meses en lo que se refiere al VPH de tipo 11. Pero en el caso del VPH que estamos tratando del 16 y el 18, tiene un nivel de cronicidad alto, por lo tanto, hasta puede pasar hasta 2 años si es que el mismo organismo desecha el virus y pasa el periodo de los 2 años, evitando así la cronicidad. Pero en el caso de que no pase por sí solo, el virus de la enfermedad es incurable. Por lo tanto, va a tener que desarrollar lo que se refiere a la neoplasia cervical intraepitelial de grado 3. Y da como consecuencia ya el cáncer a nivel terminal. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Muy bien, Jair. Ha hecho un buen resumen, ¿no? En relación a lo que es la historia natural del virus del papiloma humano. Bueno, creo que todos conocemos, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Para contraer este virus del papiloma humano. Por ahí no lo has mencionado, no sé si nos puedes mencionar, ¿no? Sabemos que las mujeres son, bueno, por ser acá, como has puesto cáncer de cervix, pues las mujeres, ¿no? Estamos hablando de la población femenina, ¿no? Pero una infección por el virus del VPH, pues también lo tiene el hombre, ¿no? Y puede ocasionar otro tipo. Y existe un sinnúmero, ¿no? De VPHs que se asocian a una serie de patologías que afectan tanto a hombres como mujeres. Pero ¿cuáles serían estos factores de riesgo en el caso de las mujeres? ¿Nos puedes describir?
Bueno, doctora, en el caso de las mujeres, el factor de riesgo sería lo que es no tal como factor de riesgo, pero la vida sexual activa da como pase no solamente a que la mujer tuviera una pareja, sino en este caso, tanto el hombre como la mujer tuvieran varias parejas y eso sería un factor de riesgo. También en cuanto a la edad, lo que yo he investigado, no hay tanto eh, como factor de riesgo la edad, pero sí hay casos en donde podemos encontrar lo que son recién nacidos ya con el virus del papiloma humano debido a que la madre o el padre son portadores. Entonces, eso sería un factor de riesgo. La edad, es decir, es una vez que la persona inicia su vida sexual activa, pues tiene ya el riesgo, ¿no? De entrar en contacto en cualquier momento con algún serotipo de VPH. No es lo mismo, ¿no? Ni bien nacemos, tenemos el riesgo de entrar en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, ni bien se inicia la vida sexual activa, este riesgo se incrementa, ¿no? Por eso es que la vacunación va dirigida a las mujeres que no han iniciado su vida sexual activa, ¿no? Y el MINSA trabaja con escolares, ¿no? A partir de los 9 años. Que esta vacuna se pueda colocar ya cuando la mujer de repente, ustedes saben que cada vez el inicio de la vida sexual es a más temprana edad, ¿no? Entonces, el inicio a temprana edad, ¿no? Ese es un factor de riesgo porque ese cuellito todavía no está suficientemente maduro y es mucho más fácil que el virus del VPH, pues, ocasione más daño, ¿no? Que en una mujer que inicia su vida sexual ya cuando existe una maduración completa, ¿no? Entonces, la edad en que se inicia es un factor de riesgo, ¿no? Y cada vez hay personas más jóvenes, ¿no? Con que se les diagnostica ya un cáncer de cuello uterino, pues, avanzado. Lo que no, lo que quiero que me expliques es, en la parte de protección específica has puesto citología cervical. ¿A qué te refieres con citología cervical? ¿Es lo mismo que el Papa Nicolau? ¿O qué pasó allí? Eh, no sería lo mismo. Un ejemplo de citología cervical sería el examen del Papa Nicolau, ¿no? Porque trata de ver las células de lo que está ahí localizado en el cuello uterino. Entonces, el Papa Nicolau vendría a ser una prueba de citología cervical. Entonces, ahí está mal, ¿no? O, Bueno, claro, debe ser más específico y colocar prueba de Papa Nicolau de frente. pero en protección específica o ya en diagnóstico precoz. No, eso sería en protección específica. ¿Por qué? Porque la paciente, o el paciente, pero en este caso la paciente, se haría varios exámenes a lo que transcurre el año o una vez cada 3 años sin estar contagiada. Sería como un medio de prevención. Ya cuando la paciente tiene el virus del papiloma humano, ahí sería el diagnóstico precoz. No. A ver, recuerda que la protección específica, la persona está sana, puede tener factores de riesgo, de repente múltiples parejas sexuales, multiparidad, etcétera, pero no tiene, una cosa es tener la infección por el VPH y otra cosa es ya tener el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, la citología cervical, que es lo mismo que el Papa Nicolau, no es una protección específica, es decir, no porque yo me haga el Papa Nicolau, me están protegiendo de la infección de VPH, ¿no? Lo que si yo me hago mi Papa Nicolau o el IVA, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de
detectar de manera precoz estas lesiones premalignas que tú habías mencionado, ¿no? Las lesiones epiteliales o las lesiones, la ley de bajo grado o alto grado, ¿no? Entonces, la citología cervical en este caso ingresa a lo que es prevención secundaria en diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, en diagnóstico precoz, yo tengo la prueba o la inspección visual bajo ácido acético, ¿no? Que según la normativa es a partir de los 30 años. ¿Qué tengo? Tengo el Papa Nicolau, ¿no? Que se realiza a las mujeres a partir de los 45 años, según la norma técnica, ¿no? Actual. ¿Qué tengo? También las pruebas serológicas para detectar BPH, que supuestamente, según la norma técnica, lo tiene que tener el primer nivel de atención, ¿no? Tengo la colposcopía, ¿no? Y todos estos exámenes, de acuerdo a las condiciones de mi grupo poblacional, me van a permitir a mí detectar, ¿no? De manera precoz un probable cáncer de cuello uterino por BPH, ¿no? Detectarlo en las lesiones iniciales, en las lesiones premalignas, un NIC2, un NIC1, un NIC2, un NIC3, ¿no? O bueno, luego si me demoro, ¿no? O hay falla, o voy a terminar detectando un cáncer in situ, ¿no? Y según eso va a ser el tratamiento, ¿no? Primero, algunos quizás opten por una observación, si es un NIC1, por una observación, ¿no? Porque se sabe, ¿no? Por la historia natural de la enfermedad, que los NIC1, el 80% van a regresionar a un estadio normal y solo un 20% va a avanzar, ¿no? Entonces, algunos optan por la observación, pero la gran mayoría, ¿no? Actualmente optan por una crioterapia, ¿no? Si encuentro un NIC2, pues mi tratamiento definitivamente ya no va a ser una crioterapia, ya no va a ser observación, porque según la historia natural solo regresiona el 20% y el 80% avanza a un NIC3, ¿no? Entonces acá ya definitivamente que es una conización o lo que has puesto por ahí, un láser terapia, bueno, es un conolid, ¿no? Luego, si es un NIC3, el tratamiento es tan igual como un cáncer in situ, ¿no? Una histerectomía total, ¿no? Sacar totalmente el útero, ¿no? Con una oforectomía, ya sea bilateral o unilateral, dependiendo de la edad del paciente. Y si ya es un cáncer invasivo, ¿no? Con metástasis a órganos pélvicos, pues ya no es quirúrgico, ¿no? Ahí va a ser quimio, va a ser radio y a ver cómo le va a la paciente y si algún momento, ¿no? Podrá ser candidata a una intervención quirúrgica. Pero recuerda, y todos, ¿no? Que cuando hablamos de protección específica, yo tengo que ponerme a pensar si esta intervención lo está protegiendo, ¿no? O está detectando la enfermedad. Si usa el condón, yo no estoy detectando enfermedad, sino estoy protegiendo contra la enfermedad, ¿no? Si esta persona usa las vacunas, no está detectando enfermedad, está protegiéndola contra la enfermedad. Pero si yo le hago un estudio citocervical, no estoy protegiéndola, sino estoy haciendo diagnóstico precoz, ¿sí? Muy bien, Yair, gracias por tu participación. Gracias, doctora. Muy bien. Continuamos con Luis. Un momento, profesor. Ya, con Luis Anthony. Tosferina. Muy bien, ¿puedo empezar? Sí, claro. Muy bien, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, pues voy a tratar de, voy a sustentar, ¿no? La historia natural de la tosferina, tos convulsa o pertusis. Disculpe, pero un momento, no puedo pasar la otra. Muy bien, la definición de la tosferina vendría a ser una infección respiratoria aguda que es causada por la bacteria
Bordetella pertussis, ¿no? Es una bacteria que es exclusivamente humano. Esta enfermedad es la única que a pesar del avance de las ciencias médicas, pues sigue actualmente, ¿no? Su nombre, tosferina, hace referencia a tos de las fieras. Pertussis vendría a ser per intensa tusis tos. Bordetella, pues vendría a ser, bueno, lo catalogan como una bacteria muy linda, brillante, inmunofluorescencia y bueno, también otras características es que no se deja cultivarlo. Fue anteriormente, bueno, dos personas que lograron cultivar a esta bacteria y desde ahí pues empezaron a ayudar también en cuanto a estas pandemias que se generaban a través de bacterias, ¿no? Que vendrían a ser el señor Gengou y Bordet. Muy bien, este vendría a ser el flujograma. Todo está aquí, pero quise hacerle un mapa para que sea un poco eh, más comprensible, más que todo. Así que, bueno, vendría a ser este. Perdón. Bien, historia natural de la tosferina, bueno, se va a dividir en dos, periodo patogénico y periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico vamos a tener los agentes, el ambiente y el huésped. En cuanto al agente, pues, y como dije anteriormente, vendría a ser la bacteria Bordetella pertussis. Características de esta enfermedad, pues, es una beta-proteobacteria. Viene de la familia Alcaligenaceae, bueno, del género beta Bordetella. Es aeróbico. Bueno, aquí quiero rescatar un punto. Estuve leyendo bastante y bueno, anteriormente se creía que era anaerobio, ¿no? Que mayormente pues, se reproducía en dióxido de carbono. Entonces, desde ese, desde ese punto, pues trataron de dar muchos científicos muchas tesis, como por ejemplo tratar de dar oxígeno, mucho oxígeno a los pacientes que tenían esta enfermedad. Y es ahí donde se crean un sinnúmero de eh, alternativas, se podría decir, con la finalidad de poder contrarrestar esta enfermedad, ¿no? Entonces, es muy interesante también la historia. En cuanto a los microorganismos, pues es un microorganismo encapsulado. Bueno, sabemos que cada bacteria, todas las bacterias tienen una cápsula. Esta cápsula, bueno, vendría a ser de peptidoglucano. En cuanto a la bacteria, bueno, esta bacteria mayormente tiene otra capa que vendría a ser de lipopolisacárido, ¿no? Esta capa mayormente le da a esta bacteria pues resistencia inmunológica, antibiótica y también que sea un poco más agresivo y es por ese motivo que es que están agresivas, se podría decir, esta bacteria al ingresar a nuestro cuerpo. Bueno, es un cocobacilo gran negativo, entonces a través de esto, sabiendo que es un cocobacilo y viendo las complicaciones o los síntomas que vamos a mencionar más adelante, pues más que todo llevamos a tener el diagnóstico, ¿no? Pero para ello, bueno, hay que ir por pasos. Eh, Móvil por flagelos, bueno, aquí es importante también conocer, ya que mayormente se moviliza por flagelos. Estos flagelos mayormente se van a adherir a lo que vendrían a ser a nuestro tejido, ¿no? Ya que sabemos que nuestro cuerpo, pues, al haber un agente, pues va a tratar de expulsarlo por medio de tos. Es por ese motivo que mayormente los flagelos ayudan a adherirse al tejido, así que haciendo que no sea expulsado. No forma esporas, bueno, no forma esporas esta bacteria, esto no quiere decir que no sea muy contagioso. Esta bacteria es comunitaria, es muy importante saber esto, que es comunitaria, esto quiere decir que puede generar pandemias, pero gracias a la DTPA, pues se logra reducirlo. Mide entre 0.2 a 0.5 micras de diámetro y 0.5 a 2 micras de largo. Especialmente ¿dónde va a afectar esta bacteria? Bueno, va a afectar en las vías respiratorias inferiores, así como superiores y sistema nervioso central. Mayormente su ambiente, esta bacteria pues tiene un ambiente, bueno, se reproduce con más, o sea, más facilidad, se podría decir, es 35 a 37 grados. Sabemos que nosotros, bueno, tenemos esa temperatura, así que es por ese motivo que vendría a ser el reservorio del ser humano, ¿no? Y como por ejemplo, bueno, en cuanto al huésped, el microorganismo, bueno, como dije anteriormente, el huésped es el ser humano, solamente lo tiene el ser humano, no tiene ningún otro ser vivo. Bueno, aquí vale aclarar algo. Bueno, esta bacteria afecta a todas las personas, ya sea
niños, jóvenes, neonatos, lactantes, adultos, pero mayormente lo que vendría a ser el grupo más vulnerable, pues los neonatos y lactantes. Es algo muy importante conocer. Muy bien, en cuanto al periodo, ¿logran visualizar, profesor? Sí. Bueno, en cuanto al periodo patogénico, bueno, vamos a tener lo subclínico y la clínica. En cuanto al subclínico, vamos a tener la incubación, la prueba diagnóstica, entrada más que todo de la gente. Para que lo veáis. Muy bien, en cuanto a la entrada de la gente a nuestro cuerpo, vendría a ser, bueno, una vez que logro ingresar, pues mayormente esta bacteria, pues lo que va a hacer es liberar distintas citocinas, ¿no? Toxinas que en sí cada una va a cumplir una función muy importante y de esa manera, pues, es como se logra o se manifiesta en cuanto a los síntomas de esta bacteria, ¿no? Al ingresar a nuestro cuerpo. Como por ejemplo, libera la citocina traqueal. Bueno, esta citocina traqueal, bueno, va a inhibir la función de los cilios. Sabemos que los cilios vendría a ser una función de barrido, se podría decir, con la finalidad de que las bacterias no puedan adherirse, ¿no? Pero gracias a esta bacteria, pues, gracias a liberar esta citocina, citotoxina traqueal, pues va a inhibir esta función de los cilios, haciendo que se pueda adherir, ¿no? Entonces, una vez que logró adherirse, pues, no, una vez que logró, se podría decir inhibir los cilios, pues va a liberar 3 toxinas extras, como por ejemplo la hemoglutinina filamentosa, el aglutinógeno, el pertactina. Y bueno, estas tres citocinas va a producir algo muy importante. Como por ejemplo, va a producir un anclaje, que vendría a ser ese anclaje para que no se logre, no pueda ser expulsado, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? También va a producir la abundante producción de moco o secreciones, ¿no? Esta secreción de moco, bueno, secreción de fluidos, secreciones, pues vendría a formar algo a realizar algo muy bueno, muy importante, ¿no? Ya que va a tratar de encapsular la bacteria y tratar de expulsarlo por medio de tos. Bueno, esto lo puse aquí, supuestamente tiene que ir aquí, pero esto lo puse como para poder nosotros saberlo cómo es esta bacteria, ¿no? Y se nos queda un poco bien claro porque creo que es muy importante saberlo. También va a producir la dificultad para respirar, ¿no? Dificultando eh, la, la respiración, bueno, va a producir hipoxemia, que vendría a ser valores bajos en cuanto a oxígeno en sangre. Después algo muy importante que vendría a ser la toxina de esta bacteria, que es muy peligrosa, se podría decir, más que el resto, que vendría a ser la toxina pertussis, ¿no? Esta toxina pertussis mayormente va a llamar a los linfocitos T. Sabemos que el linfocitos T, una bacteria, pues va a producir una inflamación, una infección en cuanto a los pulmones, ¿no? Imagínense dificultad para respirar, aparte el abundante secreciones, inflamaciones, imagínense, ¿no? Y no solamente eso, esta toxina pertussis va a producir la liberación de histamina, ¿no? Que estas histaminas en los vasos locales sanguíneos, bueno, vasos sanguíneos locales va a producir la liberación de fluido, complicando más la situación, ¿no? Ya sabemos que inflamación, liberación, bueno, fluido en cuanto a las vías respiratorias, dificultad para respirar y aparte la tos, pues son unas características pues, que lo hacen muy peligrosa esta enfermedad, ¿no? En cuanto al cuerpo, bueno, también una vez que vemos o una vez que ve esta bacteria que está siendo atacada o está siendo ganada por los linfocitos T, pues va a liberar su última, que vendría a ser el adenilato ciclasa, perdón, disculpe. Esta mayormente va a producir entorpecer, ¿no? La función de los cilios, haciendo que pues hagan su función más liberal, se podría decir. En cuanto a la incubación, pues va a demorar entre 7 a 10 días. Las pruebas para este diagnóstico, bueno, puse las 3, sé que debería ir la más primera, pero creo que en cuanto a la reacción cadena el PCR, la inmunofluorescencia, creo, y cultivo, vendrían a ser muy importantes, ya que no solamente se diferencian en muy poco, ¿no? Y en cuanto al cultivo, pues sería un poco más largo. En cuanto a una PCR, pues vendría a ser la más eficaz en este caso. Entonces, después de todas estas, yo creo que, bueno, según lo que yo había leído, pues la PCR vendría a ser la prueba mejor para diagnosticar esta enfermedad.
Muy bien, siguiendo, bueno, vamos a tener en cuanto a los síntomas, una vez que logro ingresar, vamos a tener los síntomas. Esta enfermedad mayormente se va a dividir en tres fases: la fase catarral, fase paroxística y la fase de convalescencia. En la fase catarral mayormente va a durar entre 2 semanas, pues, bueno, después de la incubación, por supuesto. Y mayormente lo que vendría a ser esto, ¿no? Los síntomas más, primeros síntomas, se podría decir, como rinorrea, tos, febrícula, congestión nasal. Entonces, es muy importante ver esto. Si un paciente, pues imagínese si ha estado en exposición con una persona que ha tenido un contagio con una persona que ha tenido, ¿no?, esta enfermedad, pues más que lógico que ya lo tiene. Y si además presenta, pues vendría estos síntomas, pues más que lógico que el paciente o la persona, bueno, ya tiene esta bacteria. Entonces, pues se puede aplicar un tratamiento, bueno, después se va a aplicar, después se va a explicar, perdón. Y en cuanto a la fase paroxística, vendría a durar entre 4 a 8 semanas. Y en cuanto a los síntomas que va a presentar, vendría a ser congestión de cianosis facial, vómitos, sensaciones, ahogo, gallo. Es algo muy bueno aquí explicar acerca del gallo, que vendría a ser 4 a 5 sesiones seguidas en una inspiración, imagínense. Esto es muy importante. Entonces, por ese motivo es que las personas le va a faltar el aire, o sea, o va a presentar. En la fase de convalescencia, bueno, vendría a ser la última fase de toda la enfermedad. Mayormente está entre 2 y 4 semanas. Desaparece gradualmente. Y es algo muy importante también tener en cuenta esto, que puede volver a reaparecer en relación con infecciones respiratorias. ¿Eso qué quiere decir? Que puede volver a tener los mismos síntomas si no se cuida de esta persona, ¿no? En cuanto a la recuperación o al tratamiento que vamos a dar a estos pacientes que tienen esta enfermedad, pues estuve también leyendo al respecto y bueno, serían los antibióticos, ¿no? Especialmente esto, 7 días de cloritromicina y 5 días de acitromicina. Eh, Esto es bueno, ha habido muchos estudios de esto, quiero recalcar esto. Y algo aquí también quise hablar acerca de esto, pero en sí no hay suficiente investigación que demuestre que la profilaxis antibiótica pues sea dada a estos pacientes, pero hay muchas personas que se ponen, otras personas que no, pero estuve leyendo también y dice que, bueno, en algunos casos se le puede dar a la persona, pero o sea, con consecuencias graves, o sea, ya tiene eh, grave la situación, ¿no? Pero no es recomendable ya que no existe la investigación suficiente para poder nosotros brindar este medicamento, ¿no? ¿Cuál medicamento, Luis? Discúlpame. Así, profesor. Porque, mira, ya, la tosferina, ya sabemos que es una bacteria, ¿no? De muy difícil, de todas las bacterias es una de las más difíciles de cultivar, al igual que los virus, ¿no? Que nos resulta bastante complicado. Y por ser una bacteria, pues acá tú mismo has colocado que utilizamos antibióticos, ¿no? Ujú. Eh, Acá yo entiendo que te refieres a la profilaxis antibiótica, porque en algunos casos, por Claro, ahí ejemplo, está mencionado. usamos profilaxis antibióticas para una paciente que va a ser sometida a cesárea, para pacientes que van a ser sometidos a cirugía urológica, ¿no? Usamos, ¿no? Acá a este tratamiento profiláctico, ¿a qué te refieres? Dice casos graves se puede usar profilaxis antibiótica aunque no sea recomendado, porque la profilaxis es antes, ¿no? Antes de que la persona desarrolle la infección. ¿O cómo lo entendiste, no? Bueno, yo lo he entendido con la manera en que las personas están en cuadros graves, o sea, pues de que ya no podemos hacerle eh, controlar, ¿no? Con lo que vendría a ser la cloritromicina y la citromicina. También estuve Ah, leyendo claro. debido a que son un cocobacilos negativos, se podría usar penicilina, si no me equivoco, que también vendría a estar ahí detallado en cuanto a los antibióticos que podríamos recetar al paciente, ¿no? Pero en cuanto a eso, traté de ver acerca de la profilaxis antibiótica
Y la profilaxis antibiótica, más que todo, tenía entendido que vendría a ser antibiótico, ¿no? Pero El tratamiento, ¿no? Para profiláctica, cierta bacteria, entendí el tratamiento profiláctica, es antibiótico, en- ¿no? entendí profiláctica y como mayormente destacó profilaxis antibiótica, dije, Bueno, si es un caso grave, pues definitivamente nosotros no vamos a poder utilizar la vía oral, ¿no? Porque el paciente de repente está en ventilación mecánica, no tolera la vía oral, tiene dificultad, tiene una gran insuficiencia respiratoria que no me permite a mí utilizar la vía oral, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no vamos a poder utilizar claritromicina, citromicina, eritromicina, sino se cambiaría o se rotaría a un antibiótico parenteral, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la clasificación del caso clínico, ¿no? Si es leve, si es moderado o si ya es grave, claro, ¿no? En esos pacientes, entonces definitivamente que la vía oral no se utiliza, ¿no? Y ujú, pasaríamos a utilizar tratamientos eh, parenterales, ¿no? Como claro, por la eso, penicilina, porque sí se usa de, endovenoso, ¿no? claro, Ujú. porque siempre traté de, bueno, creo que me faltó ahí, bueno, los pacientes, bueno, en este caso hay que tratar de identificar, ¿no? Esta enfermedad en el tiempo menos posible o en la fase eh, menos compleja, se podría decir, para nosotros poder administrar esto, ¿no? Y entonces, como dije anteriormente, si un paciente estuvo expuesto a otra persona que ha tenido esta enfermedad y sabemos que esta enfermedad se da por contagio, bueno, por vías respiratorias, pues es más que lógico que ya lo va a tener. Y aparte, si presenta estos síntomas, pues no podríamos recomendar en ese caso esos antibióticos, ¿no? Como citromicina y las cloritromicina. Ujú. Y, pero, ¿sigo? ¿Continúo? Sí, continúa. Ok, gracias. Ok. Bueno, en cuanto a los niveles de prevención, vamos a tener primaria, secundaria y terciaria. Mayormente lo que esta enfermedad pues tiene idéntico, o sea, es parecido a lo que vendría a ser el COVID-19, se va a dar por esta misma modalidad, ¿no? Entonces es importante pues el fomento de la salud, vendría a ser fomentar las medidas preventivas en cuanto a cómo nosotros podemos evitar este contagio, ¿no? Como por ejemplo usar mascarillas, lavarse las manos, evitar aglomeraciones, pues con la finalidad de pues no contagiar, ¿no? También pues, se puede aislar a personas que tienen estos casos con la finalidad de poder evitar, ¿no? Especialmente a familiares, si es que tenemos un menor de edad o sea, un lactante, ya que puede ser fatal en estas personas, ¿no? Es por ese motivo que se tiene que, más que todo, tener mucho cuidado en este aspecto. En cuanto a las protecciones específicas, pues vendría a brindar productos que tengan que ver con la prevención de esta enfermedad y también protección específica que lo podríamos dar vacunas, ¿no? Entre bebés y niños que tenemos la, mm, la DTP, la DTPA, que vendría a ser las unidos para las tres enfermedades como difteria, tétano y, y la tosferina. Y en cuanto aquí, en preadolescentes, adolescentes y adultos, solamente es necesario de refuerzo solamente una dosis de esta vacuna, ya que no es necesario hacer un refuerzo, sino solamente con una sola dosis, pues se podría evitar, o sea, ya no podía reforzarse lo que trataba de dar a entender el artículo. Y bueno, en cuanto a nivel secundario, vamos a tener el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. El diagnóstico vendría a ser los síntomas y síntomas típicos de esta enfermedad, o sea, ya se mencionó, como febrícula, todo lo que vendría a ser la fase catarral, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces, viendo esto y aparte sabiendo que está expuesta a una persona que ya tenía esta enfermedad, pues era más que lógico saber que ya tiene. Bueno, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Pues, examen de sangre y pruebas de laboratorio, como RC, como mm, como la que se mencionó anteriormente, ¿no? En cuanto al diagnóstico y tratamiento inmediato, vendría a ser el tratamiento.
tratamiento, como dije también anteriormente, con antibióticos y como lo vuelvo a recalcar, creo que es importante que las identificar en el tiempo menos posible de que la enfermedad dé a su, o sea, se exprese con más agresividad, o sea, tratar de ver y especialmente es importante conocer esto, especialmente si es que hay familiares o personas cercanas de menores de edad lactante, especialmente, ya que es muy peligroso, ¿no? En ese caso. En limitación del daño, pues en ese caso podemos aislar a estos casos que ya se puede conocer, ya se conoce caso, hay que aislarlo con la finalidad de que no haya una propagación y se pueda volver una pandemia. Y es con esa finalidad. El control de temperatura, bueno, es importante también controlar la temperatura del paciente. Y bueno, si no, si se tiene altas, elevadas de temperatura, se podría decir, bueno, alta fiebre, pues se pueden dar antipiréticos, ¿no? Que vendría a ser para reducir esta fiebre que puede presentar el paciente. En cuanto a la desinfección concurrente, bueno, desinfección concurrente vendría a ser todas las secreciones que el paciente eh, puede haber generado, ¿no? Para no contagiar, cuarentena también, ingerir abundante líquido con la finalidad de poder, pues, tener una mejor respiración, se podría decir, ¿no? Con todos los síntomas que ya se explicó anteriormente, pues imagínense, es más que lógico que hay que tratar de que el paciente, pues, eh, pueda al menos, o sea, respirar, o sea, que pueda vivir, tiene que respirar, es más que lógico, ¿no? Y ingerir agua, pues, ingerir bastante líquido, pues, harían la diferencia. Disculpe. En cuanto a los niveles terciarios, vendría a ser la rehabilitación, administrar medicamentos también, ¿no? Y como dije, también en este caso, proteger a las personas que ya tuvieron esta enfermedad, ya que puede volver a reaparecer con infecciones respiratorias. Entonces, es muy importante conocer esta enfermedad. Estuve leyendo también recientemente que esta bacteria, bueno, como dije, es la única bacteria que a pesar de que el avance de las ciencias médicas, pues sigue presente, ¿no? Y eso se ha demostrado que en Perú, pues hubo un caso en Lima, en un hospital, no me recuerdo muy bien, pero también se ha dado un contagio de esto, ¿no? Ya que una madre pues pasó a estos lactantes y como consecuencia pues se tuvo una víctima, ¿no? Entonces, sé que no se habla mucho de esto y la finalidad de este trabajo pues más que todo conocerlo. Pues es importante conocer nuestro pasado para no volver a caer en eso. Pues por ese motivo que más que todo me espero a ver conocer acerca de esta enfermedad, ¿no? Y aparte que más que todo fue interesante, creo que lo disfruté mucho a buscar porque me reí bastante acerca de las maneras como curaban los pacientes. Es interesante, bueno, y eso sería todo, profesor y compañeros. Muchas gracias. Espero que más que todo me hayan entendido, ¿no? La finalidad es que me entiendan, que lo que haya investigado no haya sido en vano, sino que ustedes entiendan y conozcan esta enfermedad porque es muy importante conocerlo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias, compañeros. Muy bien, gracias Luis. Es una enfermedad que como muy parecida, ¿no? A lo que es el COVID-19, pero causada por una bacteria y que se ha logrado controlar gracias a las vacunas, ¿no? A lo que es los altos niveles de vacunación. Recordemos que esta vacuna se administra como pentavalente, ¿no? A los niños dentro de la pentavalente, 2, 4 y 6 meses, ¿no? Donde se aplica para difteria, para pertusis, ¿no? Y lo que es la tosferina y el tétano, y Haemophilus influenzae y hepatitis B, ¿no? Y en los adultos, el de la DPT, que es la triple bacteriana, ¿no? También tenemos dosis de refuerzo, ¿no? La primera dosis de refuerzo que es a los 18 meses y luego la segunda dosis de refuerzo a los 4 años. Y en la etapa adulta también nos vacunamos contra, bueno, en algunos, bueno, actualmente es contra tenemos las de 2 vacunas, ¿no? Difteria y tétano, ya no de la tos, de la pertusis, ¿no? De tosferrina, perdón. Muy bien, gracias, Luis. Uno más,
y los demás, por favor, que no han terminado de exponer, graban un video, ¿no? En el cual están exponiendo y lo envían a mi correo crece hasta la medianoche, ¿no? Antes de que acabe el 26 de abril, por favor. A ver, uno más, sigue David. Sí, doctora. Muy bien. Ya, David. Sí, a ver, te escuchamos, David. ¿Cuántos están en el otro grupo? A ver. Uno, dos, ¿Puede visualizar, doctora? Por favor, ¿sí? confirme. Muy bien. Sí. ¿Puedo comenzar o todavía? Digamos. Sí, ya empieza. Ya está bien. Saludos cordiales, compañeros, estimada profesora y compañeros. El día de hoy voy a explicar acerca de la historia natural de la hepatitis B y sus niveles de prevención. La hepatitis B es una enfermedad que se causa por un agente viral. En este caso también se le llama el virus de la hepatitis B. He puesto en este caso, ustedes pueden ver al huésped de la población con VIH e inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque son los más susceptibles a esta enfermedad. En sí, esta enfermedad afecta más que todo a las personas que tienen un sistema inmunológico, una defensa del sistema inmunológico baja, y justamente ellos son los más vulnerables. Por ejemplo, inmunosuprimidos, otros ejemplos, tenemos a personas que están teniendo un tratamiento de radioterapia, quimioterapia o simplemente personas mayores. En el ambiente tenemos la exposición parenteral, que es justamente mediante inyecciones, puede ser cualquier vía, intramuscular, subcutánea, pero hay que recordar de que la diferencia de este virus es de que se concentra más que todo en la sangre. Entonces, si en todo caso una persona te inyecta con una jeringa que está infectada, el riesgo de que tú lo contraigas es 100 veces más que si te inyectaran con una aguja infectada con el VIH. Y bueno, entonces después tenemos la exposición a líquidos corporales u objetos contaminados. En este caso, el tiempo en el que el virus puede sobrevivir son 7 días después, ¿no? Y bueno, en el caso del huésped, voy a recalcar una cosa más, les puede dar a todos, nos puede dar a todos, pero la enfermedad tiene diferentes tipos, por así decirlo. La hepatitis B se divide en 3 tipos, se divide en aguda, se divide en crónica y se divide en fulminante. Y la diferencia de estas es cómo se va a desarrollar. Voy a explicarlo en un momento. El estímulo, bueno, entonces el periodo de latencia, en este caso es de 30 a 180 días con un promedio de 75 días. Los cambios van a ser más que todo en infección de los hepatocitos. Esto se le llama el vidrio esmerilizado, que porque tiene estos hepatocitos una apariencia rosada, y justamente esto nos va a indicar en qué grado está el paciente, ¿no?, enfermo. En el caso, por ejemplo, de lo que es el periodo subclínico, tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen el tipo agudo. Y estos pacientes no tienen muchos síntomas, o tienen, por ejemplo, algo muy bajo, como por ejemplo náuseas, fatiga, malestar, pero más allá de ello no va. Estos pacientes máximo tienen la enfermedad unos 6 meses, de ahí se curan. Después, en el caso del horizonte clínico, vamos a ver lo que es que ya aquí ya hay síntomas en el periodo clínico. En el caso de los signos y síntomas, vamos a hablar ya de la hepatitis B crónica. Acá vamos a ver la ictericia. Disculpe un momento. Bueno, estamos hablando de la ictericia, que es por la acumulación de bilirrubina en la sangre. La ascitis, que es por la acumulación de líquidos. La encefalopatía hepática. Las varices hemorrágicas, y el dolor muscular. En el caso de la ictericia, ascitis, encefalopatía hepática, varices hemorrágicas, estamos hablando de síntomas que ya son de casos más graves. Después tenemos defecto o daño. En este caso, la enfermedad puede desenvolverse en dos tipos, en cirrosis
y carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular es el tipo de cáncer más común que hay en este caso. Y la cirrosis es simplemente la cicatrización y daño en el caso del hígado. Puede darte los dos, o sea, puede dar el carcinoma hepatocelular sin la necesidad de la cirrosis, o puede dar también la cirrosis y el carcinoma hepatocelular al mismo tiempo. Y después la muerte es por insuficiencia hepática, va acompañada de coagulopatía, encefalopatía, que son enfermedades cerebrales, que es cuando hay pérdida de la función cerebral, y tenemos también los edemas cerebrales, que es la acumulación de agua y solutos en el parénquima del encefálico. Aquí quiero recalcar una cosa con respecto a los signos y síntomas, porque tenemos dos tipos, tenemos la crónica y la fulminante. En el caso de la crónica, puede demorar aproximadamente para llegar a estos síntomas y signos entre 6 meses o incluso años. El paciente puede vivir con esto durante mucho tiempo, ¿no? Porque justamente el 60% de pacientes lo desarrolla de forma lenta y el 40% lo desarrolla de forma rápida. Y en el caso de la hepatitis fulminante, la hepatitis B fulminante, en el caso de ella pasa, por ejemplo, de lo que es un paciente que está en la etapa aguda a presentar estos signos y síntomas en cuestión solamente de semanas. Por eso es fulminante y justamente es uno de los más difíciles de controlar. Después tenemos, vamos a ver con lo que es los niveles de prevención, la prevención primaria. Tenemos lo que son las charlas educativas para las personas, ¿no? Especialmente para las personas a veces que cuidan enfermos, que tienen, y también para el personal de salud que está en contacto constantemente con personas con este virus. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que la sangre es realmente la parte, o sea, si tú tienes contacto con la sangre, tienes mucha más probabilidad de contagiarte, mucho más que si fuera por la saliva o por secreciones cervicales, por relaciones sexuales o por lágrimas incluso. Entonces, también se ha pensado en lo que serían las sesiones demostrativas de lavado de manos, justamente por los motivos ya anteriormente dichos. Y aparte en las charlas educativas también esta enfermedad le da principalmente a las personas que tienen muchas parejas sexuales, las parejas homosexuales o también, como les repetía, las personas que son inmunosuprimidos. Después tenemos en lo que es la protección específica, tenemos a la vacunación. Y en este caso se recomienda a los recién nacidos y de ahí cada 4 semanas hasta que se cumplan las 3 dosis. Tenemos insumos higiénicos que se le puede dar a las personas, por ejemplo, que cuidan enfermos, pacientes, así. Se les puede dar insumos, se les puede dar jabón, diferentes cosas para que ellos se desinfecten. En el caso también los métodos de barrera, estamos hablando del condón para las personas que tienen relaciones sexuales constantes. Después tenemos el diagnóstico precoz, tenemos el análisis de sangre, biopsia hepática y ecografía hepática. Acá he considerado biopsia hepática y ecografía hepática acompañada del análisis de sangre para ver en qué estado está el paciente de la hepatitis B. El análisis de sangre, más que todo, es en el suero. El antígeno que se ubica es el HBsAg, que es el antígeno de superficie de la hepatitis B, y se utilizan las pruebas ELISA y RIA en este caso, ¿no? Después, en el tratamiento inmediato es cuando la persona ha estado en contacto, sabe que ha estado en contacto, ha sido inyectado con el virus. Entonces, en ese mismo momento la persona puede ir a un centro de salud, puede hacer que le administren una inmunoglobulina, que son anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina humana de la hepatitis B, que contiene también la inmunoglobulina G. Y en este caso, pues, ¿no? Sería a su administración junto con la vacuna para evitar que la enfermedad progrese, ¿no? Limitación del daño. En este caso, a los pacientes que todavía están en la fase crónica, se les administra 180 de UG semanales de interferón alfa. En este caso, durante 48 semanas. En este caso, esto es más que suficiente para que una persona ya pase de crónica, se alivie, ¿no? Y simplemente también con dieta especial y ejercicio monitorizado. Pero acá hay algo muy importante. En el caso de la fase, por ejemplo, en el caso de la fase crónica y en el caso de la fase fulminante, no existe una prevención terciaria exactamente porque no hay una rehabilitación.
las personas tienen la enfermedad de por vida ya. Y no hay realmente manera de curarlo. La única manera es controlarlo a través de antivirales, ¿no? Los cuales pueden hacer que ellos no desarrollen la cirrosis o el carcinoma hepatocelular. Y en el caso de las personas que llegan a la aguda, es mucho más factible para ellos recuperarse, simplemente por el poco daño que tienen en el hígado, en los hepatocitos. Simplemente ahí sí hay prevención terciaria, sería una dieta rica en carbohidratos, y ejercicio moderado, especialmente en carbohidratos y lípidos, para evitar el consumo excesivo de proteínas que puede hacerle más daño al hígado. En el caso de la norma técnica de salud, en este caso, tenemos la número 092, que justamente es para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B en el Perú. La finalidad de esta norma es prevenir y controlar la transmisión del virus de la hepatitis B y disminuir la morbilidad. Su objetivo es disminuir la infección del virus por hepatitis B en la población general, fortaleciendo la prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno. La identificación activa de contactos en este caso se puede, o sea, el equipo de salud puede hacer una búsqueda activa de los contactos donde ofrece consejería, tamizaje y manejo de acuerdo a las pruebas que se han realizado de tamizaje. Si es caso sospechoso, es porque presenta ictericia aguda o coluria, ¿no? Y si es en todo caso confirmado, es porque la serología de la prueba ha dado positivo. Y en el caso del MINSA, dice que se debe implementar esta búsqueda cada 3 meses, sin esperar que exista casos activos o que exista pues algún tipo de brote, sino simplemente por los datos disponibles que tienen. Eso sería todo, doctora. Disculpe por el sonido de atrás, es del agua, que no puedo yo controlar en este aspecto. Ya, muy bien. Gracias, David, que nos ha hablado de la hepatitis B, muy diferente a la hepatitis A, que a veces nosotros podemos confundir. La vía de transmisión es totalmente diferente y esta enfermedad sí tiende a la cronicidad, y actualmente tenemos dentro de nuestro calendario de vacunación lo que es la vacuna desde el nacimiento, ¿no? El recién nacido recibe 2 vacunas, la BCG y la hepatitis B, y luego se realizan las otras vacunaciones dentro de la pentavalente a los 2, 4 y 2, 4 y 6 meses, y los adultos también se pueden, que no han recibido, no han tenido este esquema, también pueden recibir la vacuna contra la hepatitis B para evitar las formas graves, ¿no? Que lleva a una cirrosis hepática o a un carcinoma, a un hepatocarcinoma. Muy bien. Gracias, David. A ver, vamos a seguir con Jocelyn. Sergio, si puedes, ingresas en el próximo grupo. No sé si Sergio o... Sí, Sergio, si puedes, ingresas en el próximo grupo para que puedas exponer primero. Los que ya expusieron, chicos, pueden salir de la clase, no hay ningún problema. ¿Sí? Jocelyn, comparte, por favor, tu... Sí, doctora. Ya. Ya. Estoy desde 2 dispositivos, ¿me puedo observar? Es que en mi laptop no funciona mi cámara. Ya, puedes iniciar, por favor. Buenas tardes, profesor y compañero. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad del tétano. Bueno, la enfermedad del tétano sigue siendo un importante problema de salud pública en muchas partes del mundo, especialmente en países de bajos recursos o que no cuentan con una vacunación adecuada. La historia natural del tétano inicia con el periodo prepatogénico. Un momento. Bueno, el tétano es una enfermedad del sistema nervioso de curso agudo que es causada por una neurotoxina bacteriana llamada tetanospasmina.
Esta enfermedad se va a caracterizar por el aumento del tono muscular y espasmos fuertes en los músculos esqueléticos. Esta historia natural del tétano empieza con el periodo prepatogénico, donde encontramos a la triada que es el agente, el huésped y el ambiente. En el agente tenemos al Clostridium tetani, que es un bacilo gram positivo perteneciente a la familia Clostridiceae. Presenta un tamaño de 0.3 a 1.5 micras. Presenta una endospora terminal esférica con un aspecto de un palillo de tambor. Presenta la movilidad gracias a los flagelos perítricos, pero se dice que algunas cepas no presentan este movimiento. Y también tiene un metabolismo anaeróbico estricto, es decir, se va a poder reproducir en células, en tejidos donde no hay tanta oxigenación, es decir, ya en tejidos que están un poco más afectados o que están en etapa de necrosis. Tenemos al huésped, que es el ser humano, se da en personas de cualquier edad sin vacunación, pero predomina más en los neonatos. También se da en personas con heridas contaminadas, con heces, en los pacientes con quemaduras, incisiones quirúrgicas o antecedentes de drogadicción intravenosa son más propensos a contraer esta bacteria. También se da en el cordón umbilical del recién nacido cuando no hay una eficiente higiene. También en el útero después del parto, y se dice que predomina en el sexo masculino. El ambiente suele ser en zonas rurales contaminadas, cálidas y húmedas. Se encuentra en el estiércol de animales, en las heces humanas, en objetos contaminados o en elementos textiles, ya sea lana o cuero. Después entramos al periodo patogénico, que está dividido en periodo subclínico y periodo clínico. El periodo subclínico va a iniciar con la entrada del agente a través de cortes profundos, quemaduras, incisiones quirúrgicas contaminadas. Bueno, tiene también su periodo de incubación, que se va a dar antes de la presencia de los síntomas, que es entre 3 a 21 días generalmente, pero si se da en neonatos, pueden los síntomas aparecer entre los 4 y 14 días después del nacimiento, un aproximado de 7 días. Tiene un modo de adaptación que es cuando las esporas van a ingresar por la herida y se van a adherir al tejido poco oxigenado, donde se va a activar y van a producir la toxina tetanospasmina, que esta toxina va a ejercer su acción, se va a fijar en el sistema nervioso central y una vez ahí va a actuar bloqueando los neurotransmisores inhibidores que normalmente actúan sobre la motoneurona, que lo que va a llevar a un estado permanente de la activación motora. En los cambios tisulares tenemos que bloquea la liberación de los neurotransmisores inhibidores, a la disminución de la acción inhibitoria sobre el tono de los músculos esqueléticos. Después pasamos al periodo clínico, donde ya se van a dar los signos y los síntomas, pero va a depender de qué tipo de tétano va a ser. Se da en el generalizado, localizado, cefálico y neonatal. En el tétano generalizado se va a presentar disfagia, cefalea, fiebre, sudoración, convulsiones intensas y repentinas, dolor, trismo, risa sardónica, epistótonos, asfixia y obstrucción de las vías respiratorias. En el localizado, es decir, en la misma herida, va a haber una rigidez y dolor en el área de la herida. A nivel cefálico, desviación de la mirada, trismo,
risa sardónica, parálisis espásmica de músculos faríngeos y de lengua. En el neonatal va a presentar la pérdida de la capacidad de succión o de amamantar, parálisis, ahí se va a presentar la cara de enfado con boca de carpa y espasmos laringocolóticos. También a partir de esos síntomas, la enfermedad se puede complicar y puede tener complicaciones como la obstrucción de las vías respiratorias, puede haber un paro respiratorio, una insuficiencia cardíaca, neumonía, daño muscular, fracturas o daños cerebrales. Dentro de las secuelas también puede presentar daños neurológicos, parálisis facial y retraso psicomotor. Después pasamos a la recuperación. Bueno, no hay una cura para eso, dice que no hay una cura para el tétano, pero sí se puede disminuir los síntomas que presentan hasta que haya una posible recuperación que se da entre 4 a 6 semanas con un tratamiento que va a incluir primero los cuidados de la herida, la desinfección de la herida, después la administración de inmunoglobulina antitetánica humana, que esta va a tener anticuerpos que van a inhibir la toxina tetánica y va a poder removerlas del cuerpo. También se da una larga dosis de medicamentos antibióticos como el metronidazol o la penicilina G intramuscular, que son administradas una vez que ya se haya sospechado de que el paciente presenta tétano, para así poder detener la producción de esta toxina. Y si no se presenta la recuperación, el paciente puede fallecer, puede darse la muerte, y esto se va a dar gracias a la obstrucción de las vías respiratorias, a los daños en los nervios que regulan la respiración y al ritmo cardíaco u otras funciones de los órganos. Bueno, después de ello se va a producir los niveles de atención, que son atención primaria, que se da en el periodo prepatogénico. Aquí se encuentra el fomento a la salud y en esto podemos ver las campañas de educación médica a las comunidades de bajos recursos principalmente, que es allí donde se da más el tétano. También se puede programar atenciones médicas en diversos puntos de los países o ciudades para poder llegar así a más gente y poder educarlos de una mejor manera y pueden estar prevenidos contra el tétano. También se da la protección específica, que es aquí donde se va a dar la vacunación en infantes principalmente, que se da no menos de 5 dosis, la primera dosis y la segunda dosis en intervalos de 4 a 8 semanas. La tercera dosis se da luego de 6 o 12 meses de la segunda dosis. Y los refuerzos se dan posteriores a no menos de 10 años. Y en los adultos no vacunados se debe llevar una vacunación de 3 dosis y se debe iniciar, una vez ya detectado eso, se debe iniciar con una rápida vacunación. Después la segunda dosis se va a dar un mes después de haberse aplicado la primera, y la tercera dosis 6 meses después de haberse aplicado la segunda dosis. Después tenemos la atención secundaria, que se da ya en la parte subclínica y clínica, donde se da el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Aquí en el diagnóstico precoz se dice que el tétano se puede diagnosticar de acuerdo a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, pero también se pueden hacer cultivos de la herida en medio anaeróbico, es decir, en tejidos que tienen poca oxigenación. Bueno, esta técnica ya no se utiliza, que es la inoculación en ratones. Ya no se utiliza, pero fue parte también. Y la prueba de test rápida de tétanos.
En los tratamientos tenemos los cuidados de la herida, la inmunoglobulina antitetánica humana, antibióticos como el metronidazol, la penicilina parenteral, y tratamientos coadyuvantes como, por ejemplo, si es que se agrava, el tratamiento puede implicar cuando se da la respiración mecánica, si es que el paciente ha agravado. También la limitación de daño se puede dar con antitoxinas, con cuidados respiratorios, con tratamientos antiespásmicos, con tratamientos con antibióticos. Y en la atención terciaria ya se da la rehabilitación, donde se puede dar con ventilación artificial prolongada, una alimentación mediante sondas de acuerdo a cómo haya evolucionado el paciente y la utilización de fisioterapia para poder lograr recuperar los movimientos perdidos y devolver el tono muscular. Gracias. Ya. Muy bien, Jocelyn. Pues bueno, después de haber leído, hay que recordar que la vacuna no tetánica se utiliza como profilaxis, es decir, antes de que la persona haya tenido contacto con el Clostridium, ¿no? Tetani, y no como las personas piensan, ¿no? Me hago una herida, me corto y voy y exijo que me vacunen, ¿no? Ahí no tiene efecto porque ya la persona ya probablemente pudo entrar en contacto con esta bacteria, ¿no? En este caso, si es alto el riesgo, pues lo que requeriría es el toxoide tetánico, ¿no? Que es diferente a la vacuna, ¿no? Porque la vacuna va a demorar en generar anticuerpos, mientras que el toxoide tetánico ya tiene anticuerpos que se aplican directamente, ¿no? Eso es algo importante que hay que rescatar, ¿no? Porque muchos pacientes vienen por una herida y en ese momento exigen, ¿no? Que se vacunen. Se les puede vacunar, pero ellos tienen que saber que no se les protege, ¿no? Contra el tétano y además la importancia de poder cumplir con con la dosis completa, ¿no? Porque muchos solo en el momento de que sufrieron el accidente se vacunan y luego no regresan más a recibir sus dosis de refuerzo. Muy bien, gracias Yoseli. Vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden que la próxima semana realizaremos la sustentación del foro temático número 3, ¿no? Para lo cual tienen ustedes que haber realizado la lectura obligatoria de este foro. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta Gracias, luego, doctora. Luego, Hasta luego. doctora, muchas gracias.